Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Y hoy queremos comenzar otra narración que es sobre la purificación del templo. Jesús que viene a purificar el templo. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, el versículo 13. Este día y esta narración de la purificación del templo nos va a llevar ya hasta el versículo 22, es decir, del 13 a 22. Ya leemos entonces añadiendo toda esta parte de la purificación del capítulo 2, 13 al 22. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo de tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Queridos amigos, nuestro versículo del día de hoy, como comienza lo de la purificación del templo, como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Estamos comenzando entonces una nueva narración. El contexto que tenemos aquí, el contexto bíblico, este versículo nos introduce a un nuevo movimiento espiritual y teológico. Movimiento espiritual y teológico. ¿Cómo hace? Porque ¿en qué consiste este movimiento espiritual y teológico que es nuevo? Primero hubo un silencio, decíamos, como terminaba en el versículo 12. Ellos permanecieron, se detuvo allí varios días. Catábasis yaina lleva de la doxa, del milagro. Manifestó su doxa, su gloria, el signo visible, el sacramentum de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Bueno, hago anga entonces, o yehina Cafarnaúm, hago anga o Yupita. Ahora Jesús va a subir a Jerusalén. Atención, ahora va a subir a Jerusalén. Ya dijimos en otra oportunidad que en los libros históricos nosotros encontramos que Dios mismo, Él mismo habla y dice en los libros históricos
Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Mira los 4 libros históricos de Yaberecoaina, o si no también se les llama los profetas anteriores, ¿verdad? Los profetas no escritores también en la clasificación de los libros judíos. Bueno, y el subir a Jerusalén, allí nosotros encontramos que Dios dice, es el lugar donde yo manifestaré mi gloria. Yo he elegido Jerusalén, Elohim, Adonai, Yahvé. Entonces yo manifestaré mi gloria en Jerusalén. Esto, queridos amigos, es simplemente para que nosotros vayamos entendiendo ya. En Belén, en Haifa, en Nazaret, en Galilea, porque yo manifestaré mi gloria ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén es el centro espiritual, ¿entienden? Y teológico, con este movimiento, el nuevo movimiento teológico espiritual. Es el lugar donde Dios va a manifestar su gloria. A través de su pasión, muerte y resurrección, que sucederá ¿dónde? En Jerusalén, en la ciudad de la paz, justamente, en la ciudad donde tiene que manifestarse el Señor. Ahora, este verbo, el ascender, queridos amigos, es el alá. Alá quiere decir ascender, subir. En la Biblia, subir hacia Jerusalén significa siempre el misterio, subir hacia el misterio de Dios, porque este fue el lugar que yo elegí para manifestar mi gloria. Entonces, subir a Jerusalén es lo esencial y lo fundamental. El Alá hacia Jerusalén. Y entonces, la Pascua siempre evocaba la liberación de Egipto. Era la fiesta de la memoria, de la renovación de la alianza. Jesús va hacia la ciudad santa no como peregrino cualquiera, sino que Él va como el Cordero, que dará cumplimiento, ahí está entonces, a las profecías. Lo que Dios había dicho, este es el lugar donde yo manifestaré mi gloria, ¿verdad? Es decir, es la realización definitiva de la Pascua de Dios a través de Jesucristo. ¿Dónde? En Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí
estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame a serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo.
Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 2, versículo 13, en que comenzamos una nueva narración, una nueva perícopa, hasta el 22, del 13 al 22. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió el Alá hacia Jerusalén. Yerush, ciudad, Shalom, de paz. Bueno, a ver acá, la doxa, subir hacia Jerusalén. Entonces, es una cuestión, queridos amigos, de una revelación plena de la gloria de Dios. De Cafarnaún, donde catábasis, eikeivirebe, anonadarse, humillarse, silencio, reflexión. Ahora, sin embargo, es el momento de subir hacia la gloria. Este es el lugar donde se va a revelar. Según San Juan, nosotros sabemos que Jesús sube 3 veces a Jerusalén. 3 veces a Jerusalén, según San Juan. Según los sinópticos, Mateo, Marcos, Mateo, ¿verdad? Y Lucas, Jesús una sola vez nomás sube a Jerusalén. Claro, porque es un libro, ¿verdad? Teológico, es un libro que te muestra en un cerrar y abrir de ojos, te muestra todo el plan de salvación de Dios. Eso es lo importante. Es un diario de vida, ¿verdad? Hay diario, día a día. Jesús comió empanada, Jesús se fue, tomó un café, Jesús, no, nada hay diario de vida. Sino que aquí están los elementos esenciales y fundamentales que sirven para nosotros, para el hombre, para que podamos entender cuál es nuestro camino de vida. Y para llegar a la vida eterna, a la vida de Dios, a la felicidad. ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar a construir el reino de Dios aquí como mundo aveari? Esa la ñanguajeta, entonces la yo respeta lleva. Para que todos realmente, queridos amigos, podamos estar en el buen camino de Dios, ¿verdad? En el buen regalo de Dios. Entonces, en nuestro contexto histórico, el hecho de que en Jerusalén era un centro religioso central, queridos amigos, central, esencial. Al mismo tiempo era cultural y político, porque esta pues era la ciudad santa. Y no solamente es santa por el Antiguo Testamento, sino que también porque es capital, ¿verdad? Es la capital. Jerusalén es la que siempre ha permanecido, lugar santo. Y siempre se ha considerado la morada visible de Dios, como yo ya les dije, y eso aparece en los libros históricos. Pero Jesús no va por obligación legal, va porque la Pascua encuentra en él su cumplimiento. Es decir, que aquí hay un elemento teológico. Aquí comienza un movimiento. Por una parte es un movimiento, como nosotros le decimos, un movimiento teológico, algo nuevo. Y al mismo tiempo es un movimiento espiritual. Y se va hacia el lugar central. Y va porque allí justamente se va a cumplir las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, la entrada en la ciudad de Jerusalén inicia este movimiento que después va a concluir con la nueva alianza sellada con su sangre. Esa va a ser la forma como él va a sellar lo que Dios había prometido. Esta es mi ciudad, esta es la ciudad que yo elegí, dice Jehová, es decir, Dios, Yahvé. Yo elegí esa. ¿De dónde va a salir mi gloria? De aquí va a salir la gloria de Dios.
Y entonces Jesús lo que está haciendo es, dentro de su liturgia, liturgén, dentro de la ofrenda o la oferta que se hace en Jerusalén, porque ese es el lugar donde está el templo, y ahí se hace la liturgia, él ahora va a cambiar, upearengola, homosemba lleva a todo esto que están vendiendo en el templo. ¿Cuál es el sentido teológico entonces? Quiere decir que hay una renovación, ahora ya no es más las palomas, no son más las ovejas, es más la huescuera, la ñande, ya hasta yeyuca, ya ofrece la sangre de toro, la sangre de paloma, la sangre de cordero. Ahora, queridos amigos, va a ser la sangre nada más y nada menos que del que nos redime, es decir, de Jesús. Él se encamina decididamente, va a decir Lucas, esa es otra versión muy interesante del capítulo, se encamina decididamente hacia Jerusalén, porque es allí donde Él va a entregar su sangre. Entonces, el hecho de echar a los bueyes, ovejas y palomas quiere decir es decir, el Hijo de Dios que se va a entregar para redimir al hombre, a la humanidad totalmente. Se desplazan los sacrificios de animales y ahora se orienta hacia el sacrificio viviente del Hijo, es decir, de Jesús. Entonces, queridos amigos, aquí este versículo 13 que estamos estudiando, es el umbral donde el ministerio público entra en su fase profética de purificación y de confrontación. De purificación y confrontación. ¿Por qué? Purificación justamente porque ahora será a través de la sangre del Hijo, es decir, de Jesús, que vamos a ser redimidos. Este es el Cordero de Dios. Ya estudiamos capítulo 1, versículo 35 en adelante. Este es el Cordero de Dios. A través de su sangre que se purifica nuestra historia y el hombre. Y al mismo tiempo, queridos amigos, es de confrontación. Es la ñaño confrontada. Y nos confrontamos, queridos amigos. ¿Por qué? Aquí, en esta confrontación, muchos justamente de los judíos, el judaísmo, no le acepta al cristianismo. Entonces ellos dicen, es Jesús, hay poquillos, es el que quita el pecado del mundo. Porque ellos dicen, ahora es la sangre del Hijo de Dios, el que purifica. Pero esto lleva a una confrontación con la comunidad judía. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cada vez que te recibo, Señor,
pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. Comulgar me abrazará Jesús en Santa Trinidad, me inundará, me amará con su alma y su divinidad. Todo un Dios para mí en el pan. Que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo aquí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el
consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute.
We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, y comenzamos con el versículo 13. Es una nueva narración. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Y añandé. Es todo aquí un signo mesiánico y es muy interesante, ¿verdad? Es la purificación del templo lo que tenemos. El tema de este relato es Jesús mismo, presentado para el evangelista como el nuevo y definitivo templo. ¿Cuál añan de idea central? ¿Cuál añan de idea central? Vuelvo a repetir. Aquí el tema de este relato que va desde el 13 hasta el 22 es presentarle al mismo Jesús. Y este es entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Coanga, el nuevo templo. Vamos a poner eso, el nuevo templo. Este es el que sustituye, queridos amigos, al templo de Jerusalén. Jesús es el templo que sustituye nada más y nada menos que al templo de Jerusalén. Opearego la lleva ya pecinto vea ya fuera fuera los bueyes, fuera las ovejas y fuera las palomas. Estos eran los animales que la gente venía y compraba, y por eso también los cambistas. Ahora ya no hay más nada que comprar, nada que pedir, porque esto, entre comillas, será la gratuidad de Dios. Porque es al revés. Cristo que te ha comprado con su sangre. Al revés. Cristo el que nos salva. Cristo que te compra. Entonces tenemos que entender bien aquí, queridos amigos, la teología. Porque algunos ya piparéis cualquier cosa es. Ani que vende tu paope empanada, ni que vendete cualquier cosa de la gente. Porque interpretar, a ver, y no hagan de mi casa, de mi templo, un lugar de comercio, ¿verdad? A la gente a eso se refiere mucho, porque mira cuando estudié, mira cuando entendiste. Pero hay que entender, hay que estudiar, para eso estamos hablando, para eso estamos conversando juntos. Entonces aquí hay dos cosas. Por una parte, se le presenta a Cristo, a Jesús, como el nuevo templo, y por eso todo lo que son los sacrificios, bueyes, ovejas y palomas, fuera. Porque ahora viene el único sacrificio que sustituye el antiguo templo por el nuevo templo, que es Jesucristo. Número uno. Segundo, ¿por qué le echa a todos los cambistas? Porque la gente iba y venían pues de todas partes del mundo, los judíos, o de todas partes, Oberula y plata. Ya había cambistas. Le cambiaba del guaraní al dólar. Le cambiaba de real y del real le cambiaba al guaraní o al dólar. ¿Entendiste? O sea, del peso. Bueno, cambio. Pero ¿cuál es el sentido? El cambista que es justamente tener dinero para poder comprar mi redención, comprar la redención. Pero con ahí pone treinde, con ahí cambista fuera de aquí, de Poribema. De Poribema va a ver la ñavende vaina. Amba eren de Poribema la ñavende anda ya pues como hay con ahí la comercio. ¿Por qué? Y porque la sangre y la salvación, la redención del único Salvador que es Jesucristo es gratuito. La gratuidad. Entonces, esta es la gratuidad del Señor, de Dios que se ofrece. De Neicotema, entonces, Erulan de plata, a ver, nadie puede comprar sus salvaciones y se endeuda. Diga tú. Sino que es la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios que nos ha redimido, que murió por nosotros. Y entonces, después vamos a mirar aquí este signo mesiánico, porque la acción de Jesús parece que sea un acto revolucionario de hecho, ¿verdad? Los discípulos no intervienen, todos están mirando Kimba Guasú. Sin embargo, se cumple la profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Jesús aparece con poderes divinos para purificar la casa de Dios. Hay que purificar el templo. Purificar y decir, ahora el que verdaderamente nos sana y nos purifica, el que nos salva, es Dios mismo a través de la sangre de su Hijo Jesús. En San Juan, el sacrilegio se expresa de una manera más viva y dramática que en los sinópticos.
El templo no es para Jesús, sin más una casa de oración, sino la casa de mi Padre. Este celo ardiente por la gloria del Padre le va a devorar, le va a conducir finalmente a la muerte. Es decir, va a ser la entrega total, el celo por la casa de mi Padre. No conviertan esto en un negocio, porque esta es la salvación, es gratuidad, es el amor y es la misericordia de Dios. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y después va a decir justamente que el Zahar, recordar, haciendo presente, traer de nuevo, eso es lo que nosotros traducimos el memorial, la memoria. Memorial no quiere decir recordar, sino que es verdaderamente traer de nuevo a nuestra propia realidad algo que ya había sucedido y sucede de nuevo hoy con nosotros. Y la nefesh, es decir, todo lo que es la vida interior, queridos amigos, aquí se orienta hacia su origen. Por lo tanto, Jerusalén está representando el centro espiritual del ser humano, ahí donde está Dios. Este es el templo, el lugar donde se decide qué se adora y cómo se vive. Entonces Jesús por eso se está presentando como el nuevo templo. Jesús viene para ordenar nuestro corazón y para no quedarnos en las cosas superficiales, sino que ahora Él es el mismo, el nuevo templo. Entonces comienza a ordenar nuestra vida. Entonces ya es acá, ya pota, de yaro yeruañande. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? A lo largo de la historia de la humanidad, muchas sociedades han sido dirigidas por algún tipo de rey o gobernador, y cuando ese rey muere, él pasa su herencia y poder a su hijo primogénito. Este es conocido como el derecho del primogénito o la primogenitura. Y esta práctica no se aplicaba solo a los reyes, sino también en las familias. Sí, los padres pasaban su autoridad al primogénito como heredero legítimo del patrimonio familiar. Pero ¿qué pasa si el primogénito no es el más calificado? ¿Qué pasa si son malos para el trabajo? Bueno, la historia muestra que los primogénitos suelen abusar de su derecho a la primogenitura, usándola para ganancia personal, lo que lleva a conflictos y violencia. Ahora bien, la Biblia nació en una cultura donde el derecho de la primogenitura era la norma. Pero lo interesante es que en la historia de la Biblia, Dios constantemente trastorna esta norma cultural. ¿En serio? Sí, desde el principio Dios suele elegir al hermano menor, al rezagado, y le da la primogenitura. Por ejemplo, en la historia de los primeros dos hermanos, Dios eleva al segundo, Abel, por encima de Caín, el primogénito. Ah, sí. Y luego, Dios le dice a Abraham que la bendición y la herencia pasarían a Isaac, el segundo hijo, en lugar de Ismael, su primogénito. Y entonces, cuando Isaac tiene dos hijos, Dios promete que el menor, Jacob, tendría autoridad sobre su hermano mayor, Esaú, y que heredaría la bendición de Dios. Estoy viendo un patrón muy claro. Y esto continúa. Más tarde, cuando Israel quiere un rey propio, elige un gobernante alto y poderoso llamado Saúl, quien luego tiene un hijo primogénito llamado Jonatán. Pero Dios elige al próximo rey de una familia de bajo estatus, a un joven llamado David, que es el menor de 8 hermanos.
Así que, para el Dios de la Biblia, la primogenitura no pertenece necesariamente a los primeros o a los más importantes. Exacto. Dios una y otra vez desafía los sistemas de valores y poder creados por el ser humano que tienden al abuso y los pone de cabeza. Pero esto no pone fin a todos los conflictos en la Biblia. Frecuentemente, el hermano mayor se enfurece por haber sido pasado por alto. Cierto, y con la misma frecuencia, el hermano menor que recibe la primogenitura también abusa de su poder. De hecho, casi todas las guerras y conflictos en la Biblia son presentados como rivalidades fraternales. ¿Te refieres a la violencia entre hermanos, como cuando Caín mató a Abel? Sí, pero también a la violencia entre las tribus y naciones que descienden de estas rivalidades fraternales. Si sigues el rastro de las genealogías en la historia bíblica, podrás ver que todo el mundo está emparentado. Es una gran pelea familiar. Entonces, tanto si el mayor como el menor recibe la autoridad, la familia humana está atrapada en una interminable rivalidad entre hermanos para ver quién es el primero. Entonces pasamos a la historia de Jesús. Sus primeros discípulos lo llamaban el primogénito de toda la creación. El primogénito de la creación. ¿Eso qué significa? Es una declaración que describe su estatus. En el Nuevo Testamento Jesús es presentado como Dios hecho hombre, el eterno Hijo de Dios, quien trajo el mundo a existencia y tiene toda autoridad. Así que, si alguien merece la máxima primogenitura, es Jesús. Sí, y Jesús dijo que el poder del reino de Dios estaba llegando de una manera nueva a través de sí mismo, pero se trataba de un poder redefinido. Sí, Jesús dijo que si quieres ser el primero, debes convertirte en el último. Y dijo que las personas con verdadera autoridad son las que sirven a los demás. De hecho, esta redefinición de poder es explorada en un antiguo poema cristiano sobre Jesús. Aunque él era en su misma naturaleza Dios, no se aprovechó de su igualdad con Dios para su beneficio. Más bien, se vació de su propio estatus y poder y se hizo siervo. Jesús se unió a los pobres y los sirvió. Y en vez de luchar en contra de sus rivales, también los sirvió. Jesús demostró que el verdadero poder se demuestra a través del amor sacrificial. Pero Jesús confrontó a aquellos que estaban en el poder. Sí, desafió a los líderes de Israel por usar su poder para beneficiarse a sí mismos a expensas de muchos. Y eso le causó la muerte. Como hijos primogénitos enojados, los líderes aprovecharon su poder para ejecutar a Jesús. Pero nadie puede matar al primogénito de la creación. Él es el autor de la vida misma. Así que Jesús resucitó de entre los muertos y fue elevado como gobernante sobre el cielo y la tierra. Y esto le valió un nuevo título, el primogénito de entre los muertos. Entonces Jesús dijo a sus seguidores que toda su autoridad, su primogenitura y bendición, la iba a compartir con ellos como hermanas y hermanos. Para que ellos pudieran crear comunidades que fueran un nuevo tipo de familia, ordenadas bajo una nueva definición de poder, al estilo de Jesús. Estas son familias que dejan a un lado las rivalidades e invitan a todos a compartir la responsabilidad de ser hijos e hijas de una nueva familia real. Y cuando los seguidores de Jesús descubren que el verdadero poder es el amor, se convierten en la verdadera familia del primogénito. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente: ser mansos y humildes de corazón. Madre Teresa de Calcuta.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y hoy especialmente el versículo 13. Cómo se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Hasta ahí quedamos, ya dijimos lo esencial y lo fundamental. Algunas palabras clave. El primero, el pesaje, es decir, la Pascua que va a suceder en Jerusalén. Entonces, esta es la gran fiesta de liberación y alianza. Liberación y alianza. Dentro de nuestra exégesis, con una explicación teológica, Cristo es el verdadero pesaje de este momento. Ya no es más el templo, ya no son los animales que van a sustituir por nada más y nada menos, serán sustituidos por la sangre del Cordero, es decir, que es Jesús mismo. El pesaje, el verdadero pesaje, no libera de Egipto, sino del pecado y de la muerte ahora Cristo. Cristo no libera simplemente en este pesaje, en este pasaje. Pesaje quiere decir Pascua, y Pascua quiere decir paso. Pasar de una situación de oscuridad a una situación de luz, a una situación de pecado a una situación de gracia. Bueno, puede decir la pesaje, Pascua. Y entonces, cristológicamente, la sangre de Jesús, que ahora se va a entregar, es la que se va a entregar en cada Pascua. Es su misma vida, su misma sangre, la que nos salva, la que nos redime, queridos amigos. Y mirando de este punto algunos elementos esenciales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una primera enseñanza. Dios primero nos llama a subir, Yayupiana. Esa palabra famosa, el Alá, ¿verdad? Subir hacia Jerusalén. Nosotros no podemos quedar siempre por el suelo. El hombre no está llamado, el hombre está llamado para mirar hacia arriba. El hombre está llamado justamente para dar pasos importantes en su vida. Y por lo tanto, la fe madura siempre nos va a exigir un movimiento. Los evangelios nos narran tantas veces, por ejemplo, a los paralíticos. Cuando te muestra el paralítico, no es, queridos amigos, que te está mostrando simplemente a un paralítico pobrecito que está ahí en su camilla, que no puede caminar, de su parálisis. Físicamente nomás, no. Es un libro teológico. Y entonces es Dios el que cura, el que sana. Pero de nuestra parálisis. Entonces tenemos que mirar cuál es tu parálisis interior. ¿Cómo andamos nosotros por casas y ella la gente lleva? Y se dan cuenta que dice en Marcos capítulo 2, del 1 al 12, te habla de ese famoso paralítico que vienen, dice, 4 hombres toman la camilla y le llevan hacia Jesús. Siempre exige un movimiento. De la ya pues está la de parálisis.
Yahara Beñande Yaragoto. Ahí está. El Alá, subir hacia Jerusalén. Una segunda enseñanza es la Pascua siempre va a tener que ser transformación. Transformación. Paso de ello. Paso de una situación, paso de una vida a otra. Mucho más fuerte, ¿verdad? Y entonces esta transformación, si no hay liberación interior, queridos amigos, no hay Pascua verdadera. Atención. Y eso ya tenemos que preguntarnos, Batecobio, cada año antes ya celebrar el año de Pascua. Pero añetetebio pe Pascua hina. Añetetego la año de ya es allá po añina lleva. Esa es la verdadera Pascua. El cambio. Una tercera enseñanza muy importante de este versículo 13, como se acercaba la Pascua judía, Jesús sube hacia Jerusalén, es que Cristo reinterpreta la historia. Ahora entonces, el reinterpretar la historia quiere decir, cambia el significado de el templo, en el sentido de que ese templo construido por las manos de hombres, él luego después dice, ahora más adelante va a decir, destruyan este templo, que yo lo levantaré en 3 días. Y dice que él se refería a su resurrección, es decir, aquí hay una reinterpretación total de la historia, un cambio total dentro de la historia. Todo lo que hacemos por tradición debe ser iluminado por su presencia. Todo lo que nosotros estábamos esperando simplemente en el camino de la tradición, ahora es el Señor el que nos muestra en su propia vida. Tiene que haber transformación, tiene que haber cambio. Una cuarta enseñanza es que el templo es el corazón, ¿verdad?, de la religiosidad. El templo es el lugar donde encontramos a Dios. Pero no simplemente, como estábamos diciendo, esas paredes, destruyan este templo. Porque este templo significa simplemente manos humanas. Pero después le vamos a gritar, le vamos a decir, ella vive 46 años lleva más de ayuda, a ver, en vez por ahí, hay ponda ya 3 días veremos ayuda, no. Y se dan cuenta entonces, dice, se refería a su propio cuerpo. Es decir, queridos amigos, esta es la enseñanza maravillosa. Porque el templo es el corazón de la vida interior del cristiano. Y por último, una enseñanza final, la misión comienza en el silencio y se despliega en la ciudad. Subió a Jerusalén. Se acercaba a la Pascua judía y luego sube hacia Jerusalén. Es decir, de la periferia, queridos amigos, en la medida en que ya llegué allá, entonces cuando ya está comunidad ¿hacia dónde? Hacia la doxa, hacia la Jerusalén. Primero Cafarnaúm, que es la intimidad de un encuentro personal con sus discípulos, preparación. Y luego vamos hacia Jerusalén. Y ahí es el lugar donde vamos a llegar a la gloria, es decir, a dar el testimonio hasta derramar la última gota de sangre por los demás. Me despido y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.